Empezamos el bloque dedicado a la civilización romana con el tema de los orígenes de Roma. Y antes de empezar con Roma propiamente, vamos a conocer cuáles eran los pueblos que habitaban en la península italiana. De hecho, antes del surgimiento de Roma, la península de Italia estaba ocupada por varios pueblos. Por un lado, los que ya conocemos, los griegos, que ocupaban la zona del sur, lo que se conocía como la Magna Grecia. Eran zonas de colonias fundadas por los pueblos griegos. En la mayor parte de la península italiana teníamos los pueblos que llamábamos itálicos, pueblos etruscos y latinos, que serán fundamentales para el desarrollo de Roma. Mientras más al norte tendríamos los pueblos celtas, pueblos que se desarrollan también la actual Francia, por Galia y también por el norte de la península ibérica. Y por último, en la zona del sur tendríamos a los cartagineses, que eran un gran pueblo que controlaba esta zona del Mediterráneo occidental. Una vez que surge Roma, podemos encontrar estas etapas en la historia de Roma. La primera sería la de la monarquía, que va desde el siglo VIII al VI a.C. En este caso, al ser una monarquía, lo que encontramos es que el poder está dirigido por reyes. Y estos reyes son latinos, de esos pueblos etruscos e itálicos que hemos hecho referencia antes. Y durante esta etapa es el momento en el cual Roma se convierte en la ciudad más poderosa de la zona. Roma es una polis, como las antiguas ciudades griegas, y se convierte en la ciudad que adquiere mayor poder en esa zona, como en su momento fue Atenas o Esparta en Grecia. Posteriormente pasamos al periodo de la República, del siglo VI al I a.C. Este periodo es en el que Roma se expande por todo el mar Mediterráneo y desarrolla esta profunda expansión. Y por último, la época del Imperio, desde el siglo I a.C. hasta el 5 después de Cristo. Roma se convierte en un imperio, desaparece la forma republicana de gobierno y surgen los emperadores. Octavio es el primer emperador. Y en este momento va a ser cuando Roma alcance su máxima expansión territorial, aunque desde el siglo III después de Cristo entra en un periodo de decadencia hasta su definitiva desaparición. ¿Cómo se fundó Roma? Hemos visto cuáles fueron los pueblos que había en la Italia y las diferentes etapas, pero ¿cómo surgió Roma? Bueno, pues según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos abandonados que fueron criados por una loba y que decidieron fundar una ciudad que dirigieron, y entre ellos llegó a haber una serie de conflictos, derrotando Rómulo a Remo y quedándose Rómulo como rey de Roma. Pero esto no deja de ser una leyenda, y lo más probable es que Roma es una ciudad fundada por los etruscos, por uno de esos pueblos que viven en esta zona itálica. Una ciudad muy bien situada, ya que está al lado del mar, también junto al río Tíber, y rodeada de colinas, lo que facilita su defensa. Es decir, una posición muy buena para poder comerciar, para poder exportar productos, comprar productos y también para defenderse. Eso hizo que esta ciudad progresase y se convirtiese en la más importante y pudiese empezar a someter a las ciudades de alrededor. Una ciudad que, como hemos dicho, fue fundada por los etruscos. Los etruscos, que eran un pueblo que se había asentado en Italia en el siglo VIII a.C. y que fueron fundando diferentes ciudades. Eran grandes navegantes y comerciantes, como hemos visto también de otros pueblos mediterráneos de esta época, y ese comercio es el que favorecía su desarrollo y su progreso económico. Una característica de esta comunidad era que construían lujosas tumbas y sarcófagos decorados con esculturas, como esta que vemos aquí, que representa un matrimonio recostado sobre este tipo de sillón que utilizaban también pues, para actos como comer o relaciones sociales. Y también construyeron grandes necrópolis, es decir, grandes ciudades donde enterraban a sus muertos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de esas necrópolis con estas tumbas con esta forma. Será a partir del siglo II a.C. cuando una de estas ciudades fundadas por los etruscos, que sea Roma, empiece la conquista y el sometimiento del resto de ciudades etruscas. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este primer apartado de Roma.